Gracias, presidente, colegas diputados. Hoy traemos este punto al debate político nacional, al seno de la Asamblea Nacional, por la importancia que reviste este tema para todos los venezolanos y venezolanas. Hoy está en juego lo que significa para el pueblo venezolano la soberanía, la independencia, que ha sido amenazada de manera constante y que hoy nos toca debatir esta política. Durante estos 14 años de proceso revolucionario, un proceso antioligárquico, antimonopólico, popular, democrático y esencialmente antiimperialista, hemos logrado avanzar en lo que el comandante Chávez, en el Plan de la Patria, estableció como los cimientos para lograr recuperar nuestra verdadera soberanía y que debemos profundizar para que no se pueda revertir todos estos logros que han venido lográndose a través del desarrollo de grandes líneas en el marco político, económico, social y cultural. Ese Plan de la Patria, que establece como primer objetivo histórico la independencia, la defensa y la consolidación como el bien más importante logrado en estos 14 años, y valga un saludo a la carta enviada por el presidente Nicolás Maduro, que envió la propuesta del Plan de la Patria y que será discutido en esta Asamblea Nacional y que nos obliga a los revolucionarios, a los diputados y diputadas bolivarianos y bolivarianas, a aprobar ese Plan de la Patria como un compromiso con nuestro pueblo, con un compromiso con la revolución bolivariana, que fue ratificado el 7 de octubre del 2012, ratificado nuevamente el 14 de abril, y hoy nos toca a nosotros asumir ese compromiso con los aportes que permitan fortalecer ese plan, pero que hoy tenemos aquí. Y tenemos ese compromiso en el marco político como uno de los bienes más preciados, recuperados en el proceso revolucionario bolivariano. Pero igualmente, por cierto, hay que decir que en ese Plan de la Patria hay una connotación como un hecho inédito, la participación del pueblo venezolano en las distintas asambleas celebradas a lo largo del territorio nacional, en los municipios, en las parroquias, en los estados, donde hubo una cantidad de propuestas sistematizadas y que han sido incorporadas al Plan de la Patria. Ese logro en el ámbito político ha sido un avance inmenso, un avance estructural para la revolución bolivariana, pero también hemos logrado avances en el ámbito jurídico, una constitución que fue trabajada con aportes de todos los sectores de la sociedad y del pueblo venezolano, y que establece los mecanismos y los fundamentos éticos y políticos de la revolución bolivariana. Pido con la venia del presidente que se lea el artículo 152 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ciudadano secretario, si no se lee el artículo 152. Artículo 152, sección quinta de las relaciones internacionales. Las relaciones internacionales de la República responden a los fines del Estado en función del ejercicio de la soberanía y de los intereses del pueblo. Ellas se rigen por los principios de independencia, igualdad entre los Estados, libre determinación y no intervención en sus asuntos internos, solución pacífica de los conflictos internacionales, cooperación, respeto de los derechos humanos y solidaridad entre los pueblos
en la lucha por su emancipación y el bienestar de la humanidad. La República mantendrá la más firme y decidida defensa de estos principios y de la práctica democrática en todos los organismos e instituciones internacionales. Es todo, presidente. Gracias, secretario. Pues bien, estos son los documentos fundamentales que hoy rigen y enmarcan el proceso político que se desarrolla en nuestro país. Son los documentos fundamentales que ha trabajado nuestro pueblo y que ha ratificado en cada una de las oportunidades que se le ha solicitado. Y hoy el Gobierno Nacional, con este acuerdo que estamos presentando en apoyo al Gobierno Nacional y al presidente Nicolás Maduro por la expulsión de los funcionarios norteamericanos por su injerencia en nuestra política interna, responde a los lineamientos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y del Plan de la Patria. Es hoy el acuerdo que estamos presentando y sus fundamentos jurídicos políticos que hoy entregamos a esta plenaria. No es secreto la injerencia que ha tenido el imperialismo norteamericano en nuestra política nacional. Pero más allá de nuestras fronteras, se ha encargado de impulsar y de implementar una serie de planes que han generado golpes de Estado en muchos países de América Latina. Desde 1798, incluso antes de la doctrina Monroe, ya se impulsaba toda una serie de planes que han sido financiados por la CIA, que han sido financiados por el Departamento de Estado para lograr desestabilización, para lograr guerra sucia contra gobiernos legítimamente establecidos, legítimamente electos, pero que tenían un denominador común. Era el carácter antiimperialista, el mismo carácter que es esencia hoy de la revolución bolivariana. Hay que señalar como parte de estos ejemplos el golpe perpetrado contra Quadros, el presidente Quadros, en el año de 1961 en Brasil, un presidente electo con el 46%. Igualmente, en 1964, contra el presidente João Goulart en Brasil. Todo esto por implementar reformas agrarias y un plan para la alfabetización del pueblo de Brasil. Y eso produjo que se impulsara un golpe de Estado contra este presidente de Brasil. Igualmente, el presidente Jacobo Arbenz, electo en 1950 con más del 64% de los votos y que fue derrocado en 1954. El presidente Juan Bosch, que fue electo con el 58% en 1963. El presidente Maurice Bishop, en 1979, electo, y que fue derrocado con una operación llamada Furia Urgente, una operación donde más de 7.000 hombres incursionaron en contra del pueblo de Granada para derrocarlo en 1983. Esto ha sido parte de todos los planes del imperialismo en contra de los gobiernos revolucionarios, en contra de los gobiernos antiimperialistas. ¿Cómo olvidar entonces, cómo no mencionar hoy al presidente mártir Salvador Allende, que este año cumplió 40 años, ese golpe de Estado en contra de nuestro presidente Salvador Allende en 1970? Cabe señalar en una cita que hiciese el camarada Héctor Mujica en un libro que escribió en el año 1973 con relación a Salvador Allende, en una visita que hiciese a Chile en el año 72, un año antes del golpe, señalaba ya Héctor Mujica, que fuera presidente de nuestro partido, el Partido Comunista de Venezuela, que se estaba generando un escenario de especulación, de acaparamiento, de escasez, de impulsar un mercado paralelo para el cambio de divisas y todo ello financiado
por la CIA y por el Departamento de Estado norteamericano. Cualquier comparación no es una mera casualidad de lo que hoy se está desarrollando en nuestro país. Igualmente, por supuesto, los golpes de Estado en Haití de 1994 con el secuestro de Jean-Bertrand Aristide, electo de manera popular, o el de 2009 de Zelaya en Honduras, donde el Departamento de Estado tuvo una participación directa financiando a estos golpistas que incursionaron en contra de la voluntad popular, o los golpes de Estado fallidos de Ecuador, que por cierto ayer se cumplieron 3 años de ese intento de golpe y del secuestro del presidente Correa. Vaya un saludo a todo el pueblo ecuatoriano. Se cumplieron 3 años de ese secuestro, donde el presidente Correa estuvo secuestrado por más de 8 horas. O el de Bolivia, contra el presidente Evo Morales. Todo esto parte de esos planes que se vienen desarrollando y que se desarrollaron en contra de esos gobiernos que respondían directamente a los intereses de su pueblo, que respondían directamente a los intereses de la patria. Y hoy, frente a una situación geopolítica donde se agudizan las contradicciones nación-imperialismo, donde se pretende, por un lado, implementar una política hegemónica del imperialismo para el control de los recursos energéticos y, por otro lado, la lucha y la resistencia de los pueblos, donde había una avanzada del imperialismo que hoy queda truncada en el Medio Oriente con la resistencia del pueblo sirio, y vaya un saludo al pueblo sirio por la resistencia que hoy mantiene frente a esa política imperialista. El imperialismo acciona y sigue desarrollando esos planes en contra de nuestra región y en contra de nuestra patria. Esta no es la primera vez que se desarrollan planes en contra de la patria de Bolívar. Han sido reiteradas, sistemáticas, las amenazas, las agresiones contra nuestra patria. Fundadas estaban, incluso denunciadas por voceros de la derecha norteamericana, la participación de Bush en el golpe de Estado de abril del 2002. No han cesado en señalamientos, calumnias en contra de la revolución bolivariana, en contra de nuestras instituciones, en contra de nuestro pueblo. Han sido reiteradas de manera sistemática. El 4 de mayo del 2013, las declaraciones del presidente de Estados Unidos sobre Venezuela, después de las mencionadas elecciones, en la que expresa que su visión como gobierno ha sido que el pueblo venezolano debe elegir a sus líderes en elecciones legítimas, y aseguró tener informes que prueban presunta carencia en Venezuela de derechos humanos, democracia, libertad de prensa y libertad de reunión. Semejante farsa declarada por el presidente Barack Obama, que por cierto ha sido el único gobierno que no ha reconocido al gobierno del presidente Nicolás Maduro, electo por voluntad popular, electo legítimamente, y todo esto responde a un plan que se viene desarrollando en distintas fases. Y estas agresiones con la injerencia de estos funcionarios se contemplan dentro de ese plan desestabilizador para tratar de truncar la revolución bolivariana. En fecha 4 de abril del 2013, John Kerry, el secretario de Estado norteamericano, expresó: debe haber un recuento de los votos, demostrando con esto su clara posición de apoyo a la oposición venezolana y su intervencionismo en nuestro país, al tiempo que no reconoce a Nicolás Maduro como presidente electo de Venezuela, porque a su juicio, y sin poseer ninguna prueba, dijo, persisten las dudas sobre la legitimidad de la elección y considera que hubo irregularidades. Todo ello para tratar de deslegitimar
las instituciones del Estado venezolano. Y qué decir de la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Samantha Power, que en fecha 19 de julio del 2013 señaló: la mencionada embajadora se comprometió durante su audiencia de confirmación del cargo ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, a mantenerse firme ante regímenes represivos y promover los derechos humanos. Esto significa responder a la represión de la sociedad civil que se realiza en países como Cuba, como Irán, como Rusia y Venezuela. Claro señalamiento a países que no responden a la política hegemónica del imperialismo norteamericano, sino que responde directamente a los intereses de nuestro pueblo. Finalmente, por supuesto, esa agresión el 20 de este mes, donde se le prohíbe el sobrevuelo al avión presidencial, al avión del ALBA, de los pueblos del ALBA, para sobrevolar un territorio que ha sido colonizado por el imperialismo norteamericano. Bueno, son estos los escenarios y toda la política que viene desarrollando el imperialismo norteamericano. Pero frente a esas agresiones, parte de la representación de la oposición venezolana que hoy se encuentra aquí ha mantenido de manera sistemática una política de justificar esas agresiones, de banalizar las denuncias que ha hecho el gobierno revolucionario bolivariano, que hemos hecho los diputados y diputadas bolivarianos, y todo ello para justificar sus posiciones apátridas, posiciones que van en contra de los intereses del pueblo venezolano. Quiero traer aquí a colación una anécdota histórica. China, por cierto, hoy se celebra 64 años de la República Popular de China, y vaya un saludo desde esta Asamblea Nacional al digno pueblo chino que ha levantado las banderas del socialismo, de la igualdad, de la liberación. Y esa confrontación que tiene que ver con el año 1937, donde había una confrontación entre Mao Zedong y Chiang Kai-shek, había una confrontación, una guerra civil, y en 1937, frente a la agresión japonesa, estos dos líderes chinos se pusieron de acuerdo en la defensa de la patria. Más allá de sus contradicciones y más allá de sus diferencias, se pusieron de acuerdo frente a esa agresión y por la defensa de su patria, hasta 1945, que es derrotada Japón, y después de 1945 incluso comienza de nuevo esa confrontación, se reanuda la confrontación, donde sale victorioso el pueblo chino con Mao Zedong. Entonces veamos esa diferencia de la oposición que había ahí con la oposición que hoy tenemos, que trata de justificar, que trata de defender en todo momento las agresiones contra nuestro pueblo y contra nuestro gobierno revolucionario. Y de aquí tenemos que hacer un llamado de atención. Estamos solicitando en el acuerdo, señor presidente, que se investigue el financiamiento a grupos políticos, a organizaciones políticas comprometidas con planes desestabilizadores, con planes de golpes de Estado, que sea investigada por una comisión del seno de esta Asamblea Nacional para identificar las responsabilidades, como es el caso de las oficinas de la NET, de la USAID, que funcionan en nuestro país, que están comprometidas con el financiamiento de estos grupos, que estuvieron comprometidas con el golpe de abril del 2002, y si se evidencia su responsabilidad, que sean expulsadas de la República Bolivariana de Venezuela, que sean expulsadas de la patria de Bolívar. No podemos permitir que aquí sigan operando contra la ley, contra el principio de legalidad, contra el Estado venezolano, contra el pueblo venezolano. Nuestro pueblo, el pueblo de Bolívar, no claudicará en su lucha contra el imperialismo. Nunca lo ha hecho, no lo ha hecho históricamente y no lo hará ahora.
Por eso, señor presidente, desde esta Asamblea Nacional queremos ratificar nuestro apoyo al gobierno revolucionario y al presidente Nicolás Maduro por esta decisión autónoma, soberana, independiente de defender la patria y defender la dignidad del pueblo venezolano. ¡Chávez vive! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva Nicolás Maduro! Solicito al señor presidente que se lea el acuerdo, con la venia del señor presidente, al secretario que se lea el acuerdo presentado.